Buenos días, auditorio. Mi nombre es Hugo Enrique Guerrero Colín y junto con mi compañera Damaris Solano Hernández les vamos a explicar nuestro trabajo que se titula La educación matemática, producto de una práctica social. La educación matemática se vuelve un problema presente en casi todos los niveles educativos y su reincidencia trae consecuencias para toda nuestra sociedad. A lo largo de los años hemos podido notar que la enseñanza matemáticas tiene muchos problemas, en especial cuando los alumnos no pueden desempeñar satisfactoriamente su estilo de aprendizaje en esta rama educativa. Existen muchos factores que provocan un decaimiento por el gusto de estudiar las matemáticas. Y estos factores se presentan desde un nivel muy básico de la educación hasta niveles más altos y hasta el punto donde el alumno está por elegir una carrera universitaria y se deja guiar por sus experiencias de vida, la cual lo encaminan a querer escoger una carrera que no lleve matemáticas. Los elementos más importantes causales los podemos juntar en tres campos importantes. El primero de ellos es el núcleo familiar, el entorno educativo y el entorno social. El primero, el núcleo familiar como primera zona de aprendizaje. Ahí los padres son los responsables de inculcar a un niño o la niña la importancia que tienen las matemáticas en su vida, pero debe ser de acuerdo a su nivel de entendimiento, para que el pequeño no tenga un miedo o un temor a estudiar las matemáticas desde una edad muy temprana. El caso, un ejemplo muy práctico lo tenemos cuando se le deja de tarea en un grado básico al niño estudiar divisiones y lleva el ejemplo a su casa esperando que reciba retroalimentación de sus padres, pero en caso contrario recibe comentarios diciéndole que le eche ganas porque cuando ellos estudiaban las matemáticas se les hacían muy difíciles y les traían muchos problemas. Entonces, desde ese momento el niño recibe una idea errónea de que las matemáticas tienen que ser algo que le va a traer problemas, que tiene que tener que tratarlas con cuidado, que le va a causar una dificultad. En el caso del entorno educativo, cuando el niño llega a un recinto de educación, el profesor se convierte en el guía que lo va a acompañar en su misión de educación. El profesor debe estar preparado para transmitir su pasión por las matemáticas. Tiene que saber transmitirle su conocimiento y su pasión y su gusto. No tiene que ser de manera algorítmica porque no sirve de nada el lograr que el alumno adquiera conocimientos repetitivamente y adquiera ciertos algoritmos porque no va a poder aplicarlos. Entonces, lo que se tiene que lograr en el entorno educativo es que el profesor comparta su pasión y su gusto por las matemáticas de una manera que llegue a un nivel cognitivo alto para el alumno. En el entorno social es quizá el que más retos se enfrenta porque la divulgación científica solamente ocupa una pequeña parte de los medios de comunicación que nos rodean. Es una pequeñísima parte. Las consecuencias las podemos ver reflejadas en casos como en el bachillerato, en el que podemos llamar el último nivel obligatorio para estudiar las matemáticas. ¿Qué pasa en estos casos? El alumno está aproximadamente en cuarto semestre y dice que ya no tiene que estudiar las matemáticas, solo está esperando pasar las materias que le faltan para poder continuar y elegir una carrera que no tenga matemáticas. O en caso como en el Colegio de Ciencias y Humanidades, que hay que llevar materias optativas, no escogen materias tan difíciles a su modo de ver como un cálculo diferencial o física, que tienen cierta dificultad para ellos. Otra consecuencia muy importante es la falta de conocimientos matemáticos elementales, conocida como la condición anumerista. Esta condición es descrita en el libro de título El hombre anumérico, del autor John Allen Paulus, y lo describe como una persona que no puede manipular datos lógico-matemáticos de una manera placentera y se hace susceptible a aceptar conclusiones sin discusión alguna. Un ejemplo muy claro lo tenemos en esta imagen que tenemos aquí de esos tres globos de color rojo. Estas imágenes circulan comúnmente en redes sociales como en Facebook. Uno lo encuentra navegando y se encuentra con esta imagen. Entonces, si una persona la ve, pues con los globos y los colores pues, se le hace atractivo.
y empieza a tratar de resolver estas operaciones para encontrar el valor de la operación final. Pero si se le presenta a la misma persona y en dado caso de que sea una condición anumerista, como lo vemos en la imagen del lado derecho, si lo presentamos así como un sistema de ecuaciones lineales, lo que pasa es que la persona se puede espantar y puede retomar aquellas clases de secundaria donde veía sistemas de ecuaciones lineales, pero le causa una complejidad y puede resultar en que en el desinterés y seguir navegando por las redes sociales sin haber intentado, sin haber tratado de resolver ese sistema. Este es un ejemplo de condición anomalista, pero lamentablemente no es único, sino que se presenta en muchos casos, en muchas situaciones de la vida cotidiana. Y lo que podemos destacar del numerismo es que nos hace vulnerables y nos hace que fácilmente nos tomen el pelo en muchas situaciones. A continuación les compartimos la siguiente frase que menciona David. En nuestra sociedad de orientación tecnológica, el anumerismo ha reemplazado al analfabetismo como principal base educativa. Y también les dejamos la siguiente pregunta para reflexionar. ¿El anumerismo nos hace dependientes de los demás al no poder crear juicios y opiniones objetivas? Es por esto que surge una preocupación por la mejora de la enseñanza de las matemáticas con la intención de despertar y desarrollar el interés por el pensamiento matemático. Esta preocupación surge casi inmediatamente cuando las matemáticas llegan a los sistemas escolares, y es un proceso que se lleva de manera gradual y creciente. Buena parte del escenario que vivimos hoy en día es producto de la famosa reforma de las matemáticas modernas realizada entre los años 1950 y 1970, comenzando con países como Francia y Estados Unidos. Después esta reforma se desencadena en la mayoría de los países, pero no se desarrolla de la misma manera, ya que se ven influenciados por contextos nacionales y sociales. Es por eso que en los programas de formación académica debe tomarse en cuenta el escenario histórico y social. Un ejemplo muy claro es el que se vive hoy en día, en donde estudiantes y profesores nos vimos afectados por la reciente pandemia, cambiando radicalmente de clases presenciales a clases virtuales. El proceso de enseñanza-aprendizaje se vio afectado por diferentes factores. Por ejemplo, si hacemos una comparación de las complicaciones que se presentaron durante clases presenciales y clases virtuales, podemos percatarnos de que son más aún las que se presentan en clases virtuales. Aquí solo mencionamos algunas. Durante las clases presenciales había un evidente desinterés por parte de los alumnos. Algunos profesores no realizaban la preparación de su clase, lo que la hacía un poco más complicada. Y no todos los profesores utilizaban material didáctico para hacerla más dinámica. Durante las clases virtuales, quizás este desinterés aumenta por diferentes distractores que se presentan. El manejo de aulas virtuales y la elaboración de material se vuelve complicado para algunos profesores y por parte de los alumnos, quizás no todos tienen disponibilidad de Wi-Fi o de una computadora propia, y también su disponibilidad de horario cambió. También hay una menor interacción entre profesor y alumno, y en el caso de las materias en las que se necesitan clases prácticas, los aprendizajes esperados no se alcanzaron de manera óptima, ya que no solo bastaba con la teoría para poder comprender bien la materia. Esto también significa una nueva etapa para la mejora de la educación matemática, ya que el impacto que ha tenido la tecnología, tanto en la vida social como individual durante este proceso, ha sido fundamental. Un ejemplo muy claro es el de los softwares educativos, que nos proporcionan más elementos a los alumnos para que podamos tener un panorama más amplio del tema. También significa una desventaja, ya que algunos alumnos, al ver que estos softwares, como son el caso de Symbolab, Automat o Mathway, nos proporcionan los procesos y respuestas, ya no los analizan ni los cuestionan, sino solo los utilizan para pasar la clase de momento. Sin embargo, si aprovechamos de manera óptima las herramientas de estos softwares, podemos incluso reducir tiempo o ver en qué procesos necesitamos practicar más. Por ejemplo, podemos realizar primero el problema matemático y después verificar nuestra respuesta.
Otro ejemplo es el caso de GeoGebra, que es un software de matemática que reúne geometría, álgebra y cálculo, y también es un sistema de geometría dinámica, en el que incluso podemos apreciar gráficos en 3D o apreciar vectores, planos o diferentes puntos desde diferentes ángulos. Hoy en día, la ciencia y la tecnología constituyen una realidad fundida, lo que nos da una mayor perspectiva global, favoreciendo este proceso de enseñanza. Y también nos da una mayor participación e interacción entre países, lo que significa más difusión del conocimiento y la ciencia. Para concluir nuestro discurso, podemos decir que la educación matemática no es una actividad estática, sino que está en constante cambio porque está sujeta a una condición humana. Es decir, que nosotros hacemos la educación matemática y de nosotros depende el mejoramiento de la educación matemática. Es una práctica social que incluye a todas las personas y por eso surgen grupos que buscan alternativas para el progreso de la misma, realizando análisis y proponiendo soluciones. Tal es el caso de nuestra universidad y organizaciones como la que estamos en este momento en el SUMEM, eventos como este, que cumplen su labor con la nación. Muchas gracias.